Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos un jueves más aquí en Confianza, felices de que nos acompañen como cada jueves. Es más, que nos sugieran temas, que nos quieran escuchar, que nos comenten, que se suscriban a YouTube, a Facebook, que nos sigan en Instagram. Y de una vez le doy la bienvenida a mis amigas, a Gina y a María Amelia Aguilar. Así que, buen jueves. Hola, qué gusto saludarles. Sí, ¿verdad? Ay, sí, este jueves que en donde platicamos rico, en confianza, sin filtros, a gusto, desde una perspectiva muy diferente en la cual queremos que todos los que nos ven se sientan en confianza y nos cuenten. Sobre todo, fíjense de este tema que, que a mí siempre me da muchas vueltas y que yo creo que algo voy a tener que estudiar porque por ahí he de tener algo no resuelto. Yo digo, ¿no? Y es el tema de los duelos, las pérdidas y las despedidas. Yo no sé si yo tengo mucho apego o me cuestan los cambios o mi pérdida fue muy fuerte y por ahí cada vez que se acerca un duelo como que me la despierta. Entonces, ¿ustedes han vivido pérdidas fuertes, cercanas? ¿Han sabido manejarlas? Porque yo sí creo que yo he ido aprendiendo poquito a poquito y que vas viendo cada etapa del duelo que mucha gente menciona y de repente sientes que no vas a salir y sales. Entonces, a lo mejor hay mucha gente como yo que nos está viendo y que ha perdido a alguien muy querido o perdió un trabajo con el que se sentía muy a gusto, porque también es una pérdida y es un duelo, o por ahí un adolescente que haya terminado con el novio o la novia y en esos momentos es todo el problema en su vida. Entonces, han tenido no precisamente una muerte, sino una pérdida que les haya costado mucho trabajo. Fíjate que sí, qué bueno que mencionas todos este tipo de abanicos, ¿no? De cantidades de duelos que los seres humanos vamos a tener que pasar a lo largo de nuestra vida, porque efectivamente no nos vamos a salvar de por lo menos pasar alguno en alguna etapa, ¿no? Y entonces, sí, fíjate que ahora que mencionas y en lo que estabas hablando, duelos han habido a lo largo de mi vida, sí, importantes. Evidentemente el más fuerte fue el de mi divorcio, porque estaba yo muy chica cuando me casé y también muy chica cuando me divorcié. Y algunas personas, el otro día Gina decía que el divorcio no es un fracaso, pero muchas veces cuando nosotros vivimos el divorcio, sí lo vemos como un fracaso porque nosotros le echamos, nosotros las personas que realmente nos casamos para toda la vida, sí le echamos toda la carne al asador pensando que en realidad íbamos a morir con esa persona o ese proyecto sí va a ser para toda la vida. Y sí duele como un fracaso, Gina. Te lo platico porque sí duele como un fracaso, aunque por eso mismo yo creo que trabajas mucho para salir adelante y te da tanto miedo el que no quieras volver a fracasar. Entonces, a mí luego hay veces que me saca mucho de onda los que se divorcian y se vuelven a casar muy rápido porque no han vivido o han procesado este duelo, ¿me entiendes? Porque si lo procesaran realmente, a lo mejor no se aventarían tan rápido. Ese se podría decirles yo que ha sido como el más fuerte, pero también me ha servido mucho a raíz de eso, al buscar otro tipo de relaciones, también a lo mejor me dolió mucho y entonces no tengo tanto este apego. Y entonces ya también el no tener tanto apego ayuda porque te hace como que ya no sufrir tanto cuando tienes otro tipo de relaciones y tienes estas pérdidas. Y te pueden tachar también de fría, y te pueden tachar o tú misma puedes decir, híjole, como que ya soy insensible, ¿no? Ya no me duele tanto. Y realmente a lo mejor es un tema en el que ya no quieres contactar con este dolor otra vez, porque sí dolió, lo trabajaste, lo superaste y te das cuenta que la vida continúa y que estos dolores te pueden seguir pasando y entonces como que también te pones como un caparazón y como un mecanismo de defensa en el que por hablar de este tipo de duelos, ahorita ustedes me platican que otro tipo de duelos, pero bueno, en este que ustedes dos no lo conocen, sí les puedo decir que en la parte del divorcio sí ha sido un tema importante para mí. Fíjate que como la perspectiva de cada uno es diferente, ¿no? Yo tengo amigas que se han divorciado y tú les dices la palabra fracaso y te pueden dejar de hablar,
lo defienden de una manera. Por supuesto que quien lo vive, pues lo habla de diferente manera a quien estamos del otro lado. Y para cada quien tiene un peso diferente, y yo sí respeto mucho para quien diga, para mí sí fue un fracaso, y para quien diga no es un fracaso. Creo que es algo tan personal, pero tan respetable, ¿va? En cuestión de mí, de mis pérdidas, yo te puedo decir que la más grande que he tenido fue cuando se murió mi papá. Yo estaba entrando a la universidad pues, con toda la ilusión del mundo, y de repente me fui a una fiesta, me acuerdo, llegué en la noche, mi papá me abrió la puerta, estaba dormida, y a las pocas horas mi mamá gritaba, mi papá le dio un derrame cerebral, y me acuerdo esa imagen de mi papá paralizado en la mitad del cuerpo, que se lo llevaron en una cobija, y yo gritaba y lloraba porque yo no entendía qué estaba pasando. Estuvo 9 días en coma, y yo, fíjate que yo entraba y me quedaba en la puerta, o sea, no podía despedirme de él. Para mí fue muy complicado. Yo lloré, renegué de Dios, dejé de meterme en una iglesia, veía gente de la edad de mi papá y decía, ¿por qué ese no se murió en lugar de mi papá? O sea, sí fue un año en el que les confieso que quería estar dormida todo el tiempo, porque estar despierta para mí era dolor. Lloré muchísimo. Y el tiempo te ayuda a superarlo. Entonces, cuando pasó pues el año, yo creo, bueno, antes obviamente, pues me acuerdo que mi mamá agarró y dijo, a ver, una semana, a la otra se me van a la escuela, a la universidad, y nos fuimos todos a la universidad. Yo entré a trabajar, como 6 meses después, entré a trabajar a una estación de radio, justamente, que es donde empezaron mis inicios en la radio. Y así empiezas a escalar, y aprendes a vivir sin las personas, que nunca dejas de dejarlas de extrañar, y esa es la verdad. Después de esa pérdida, pues bueno, sí llegas a tener otras, y una que me dolió mucho, que yo creo que mi amor en mi suegro fue esa. A mi suegro yo lo amaba, y hablaba de él como casi como mi papá, y cuando se muere mi suegro de cáncer, yo le lloré como si fuera mi papá, pero yo creo que también es porque deposité mi cariño en esa figura masculina que era de él. Esas creo que han sido mis grandes pérdidas, y pues bueno, te vuelves más fuerte, sí, te vuelves más resiliente y valoras. Y sí es cierto, cuando alguien se enferma o algo, te vienen al recuerdo esa sensación de miedo y de angustia que la revives, y es difícil, es difícil. Y que yo creo que también tiene que ver mucho la edad en la que tienes una pérdida dolorosa, o la forma en cómo la viven a tu alrededor. También creo que esto tiene mucho que ver, porque pues las reacciones, ¿no? El llanto de la gente, lo que dice la gente. Yo lo vi, por ejemplo, cuando fallece mi papá. Mis 3 hijos, pues obviamente en edades diferentes, y cómo el duelo era visto de manera distinta, ¿no? Y ninguno estaba mal, era simplemente, bueno, influye también el carácter, pero cómo cada edad lo va llevando. Obviamente un niño de 5 o 6 años que todavía tiene este pensamiento fantástico, y que puede decirte, ¿y cuándo viene, no? ¿Y cuándo regresa? Pues ya no estaba, exacto, ya no estaba en mi casa. Mis hijos ya, por lo menos el más chico tenía 11 años, y yo creo que después, les digo que este tema para mí es un tema que me llama mucho la atención, después de meterme y ver las etapas que tiene un duelo, que hay gente que las pone 7, hay gente que pone 5 etapas del duelo. Yo creo que sí pasé por todas. Ahorita que Gina describía las suyas, porque hablan de 5 etapas. Una, la etapa de la negación, la etapa de la ira, que es ese enojo tan grande de ver a ese señor y decir, ¿por qué este sigue vivo y el mío no? ¿No? La etapa de la negociación, que esta es la de, ¿y si hubiéramos hecho esto? ¿Y si hubiéramos ido corriendo? ¿No? El hubiera. La etapa de la depresión, que es esa tristeza profunda de no quererte levantar y ya no encontrarle mucho sentido a, pues, ¿para qué me levanto? ¿No? Y la etapa de la aceptación. Y muchas veces pasas de una y dices, ay, bueno, ya, y regresas a la otra y dices, ¿y cuándo acabamos de aquí? Que lo que decía María Amelia es importante. O sea, hay gente que se casa muy rápido, a lo mejor después de un divorcio, y ni siquiera supimos si cerró el ciclo. Pero ¿sabes qué? También a mí me ha pasado que tengo amigas que te dicen, es que yo mi duelo lo viví dentro. Ya cuando salí, ya estaba yo ya curada, porque fue tanto el dolor que sentí, que, o sea, porque yo sí lo he llegado a preguntar, yo soy preguntona, ¿no? Y ahorita que comentaste esto,
a mí me han contestado, no, yo mi duelo lo viví hace 4 años, o sea, yo ya esto lo superé, Pero ¿no? lo importante es vivirlo, porque hay quien se lo traga. Y entonces es cuando empiezan a hacer cosas en su vida que dejan carreras, trabajos, esposa, pierden dinero porque no saben manejar sus emociones, ¿no? Ustedes dos que son psicólogas, pues saben muy bien de eso, ¿no? El cómo el cerebro humano, saca las cosas porque las tiene que sacar, y si no las saca de la manera de llorar, de vivir el duelo del que nos estás platicando, las va a sacar destruyéndote. Y ahorita que tú comentas esto, fíjense que este sería tema para otro programa, que nos diga la gente si le late, el tema del nido vacío, que queriendo o no, pues también es una despedida, o sea, es una pérdida, porque es un cambio, ¿no? De tener continua gente en tu casa, platicar, plantearte futuros de vida, de repente se queda tu nido vacío, tú y tu pareja, y hay mucha gente que en ese momento se separa, ¿eh? Y O sabes sea, que cuando se reencuentran. no les, mira, no, a mí me llama mucho la atención desde que somos niños, nos dicen mucho cuando te va el niño corriendo y se cae y se mete el trancazo, ¿no? El pinche madrazo ahí, y haces el niño No llores. ensangrentado y que dicen, no pasó nada, no Sí. pasó nada, no pasó nada, ¿no? No pasó nada, nada, nada. Y desde chiquitos nos están acostumbrando a que las cosas no pasan, ¿no? Y hay un dicho que a Sí mí, pasan y duelen. claro que pasa, se acaba de meter un santo madrazo, Batman. O sea, sí, sí se dio, ¿no? Y además, por ejemplo, otra que está últimamente muy de moda, que está tan de moda el dejar ir, el soltar, que ya no nos estamos preocupando por retener, no nos estamos preocupando por recordar lo importante que es retener, cuidar, Sostener. sostener, mantener, cuidar, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, en el duelo se va, pues ya déjalo ir, suéltalo, let it go, ¿no? También dejamos mucho las cosas en manos de Dios y también dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré, porque también suéltaselo a Dios, pues sí, pero también Dios quiere que tú también hagas algo por ti, o sea, no se lo avientes tanto, porque últimamente es todo esto de suéltalo, déjalo ir, que se vaya, no, espérame tantito, o sea, vívelo, súfrelo, llóralo. Acuérdense que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y el ejemplo perfecto del dolor, ¿no? Es, por ejemplo, la perilla de un volumen, por ejemplo, el radio de su coche, ¿no? Tiene una perilla donde tú le subes el volumen. Los decibeles, sí. Ajá, entonces, el dolor va a estar ahí. Cuando tú pierdes a una persona, pierdes un trabajo, pierdes lo que tú pierdas, lo que vayas a perder, inclusive a un niño chiquito le regalan en una fiesta un conejo, un patito, una tortuguita y el pez beta, ¿no? Desde chiquito, esas pérdidas que nosotros no sabemos manejar como adultos, esas pérdidas causan dolor. El que es el sufrimiento es el que nosotros podemos aprender a manejar. Y nosotros como seres humanos, cuando hablamos, empezamos por estas 5 etapas de las que tú hablas, Alicia, vamos a empezar a ponerles una perilla de volumen de cuánto lo queremos vivir. Tanto el dolor como el enojo, como la depresión, como todo, se puede manejar en cuanto a una cosa que se llama tu actitud. Resiliencia, la actitud y resiliencia. Oye, pero ¿no crees también que es muy cultural? Ahorita estaba yo buscando en internet porque cuando no lloras en los velorios o cuando no le lloras a una persona es hasta mal visto. Y en los pueblitos se contrataban a esas que se les llama plañideras, que eran las lloronas que les pagaban para que lloraran en los velorios y para que lloraran en los funerales porque se les acababan las lágrimas a las viudas. Entonces, ¿no creen que también esta parte es cultural, por lo mismo que está diciendo, pues, si esta parte de la resiliencia, sí, lo que estaba diciendo María Amelia, pero también esta parte de que es mucha cultural, de donde si tú no sufres, entonces no querías al difuntito y entonces no eres una buena persona, porque en los velorios todo el mundo es lindo y todo el mundo es bueno. Pero les voy a contar algo ahorita que, o sea, traté de que no se me olvidaran las ideas porque las escucho y son muchas ideas. Hay una psicóloga muy buena que escribe un libro que se llama Educar para Sentir. Y ella justo empieza platicando que ella pierde a su pareja y que lo que nos ha pasado a los seres humanos, fíjate, estas señoras plañideras que las contratan para llorar, aquí, por ejemplo, ella decía, fíjense cómo lo que vamos escuchando es a una gente que escandalosamente se ríe, la volteas a ver medio raro.
A una gente que llora mucho te pone muy nerviosa porque no sabes qué hacer con su dolor. O sea, ella lo platicaba y decía, hay que educar para sentir, por eso escribí este libro, porque cuando pierdo a mi pareja, la gente se acercaba conmigo y lo que veías era unos nervios tremendos de no saber qué hacer con mi sentir. Y entonces me decían, ya no llores, déjalo descansar. Y yo decía, pero ¿por qué si estoy enojada? Si el que se fue es él, ¿no? Es que no lo estás dejando ir en paz. ¿Y quién dice que quiero que se vaya? Porque eres muy simpática. Dice, y mucha gente se te acerca y te dice, tómate esta pastillita para que te calmes. Si yo no me quería calmar, yo estaba enojada, yo estaba sintiendo una pérdida. Y esto es algo que no sabemos enseñar desde niños, así como el que no te duela. Cuando tú te acercas a un niño, o sea, generalmente el tema niños-muerte nunca va muy junto, ¿no? Porque da como que son dos palabras que no te gustaría juntar. Pero los niños preguntan muy claro, ¿y va a volver? O si tienen a su mamá enferma, te preguntan, ¿y se va a morir? Pero ¿hasta Y tú dónde? te pones... A ver, ustedes díganme hasta dónde, porque yo sí veo personas que dicen, no, los niños no van a velorios, no van a entierros y no sé qué. Mis hijos nunca los llevé, la verdad es como decía, hay muchas energías, mucho llanto, no, pero bueno, es una posición bien personal. Pero de repente sí veo que van y llevan y hasta los enseñan en el féretro y lo abren y mira a tu abuelito y despídete. Y a mí se me hace como que ver un muerto es algo que te impresiona y hay gente Y que que se te queda, ¿no? sí que se te queda, ¿no? No es lo mismo quedarte con la imagen del abuelito jugando contigo al abuelito en el féretro ahí muerto, o sea, Es que también yo es creo que sí depende de la edad, Gina. Yo creo que sí depende de la edad y de la que también te personalidad, acerques, personalidad. y de que también te acerques y preguntes qué tanto quieres saber, o sea, como siempre, ¿no? Preguntar, porque hasta dónde sabe el niño y qué quiere saber, ¿no? Hay niños que han visto a su mamá enferma durante muchos años y te preguntan, ¿se va a morir? Y tampoco sería justo que le dijeras, no, o sea, a lo mejor le contestas, sí, todos nos vamos a morir, porque a final de cuentas lo que nos ha faltado entender es que la muerte es una etapa más de la vida. Y como nos las han explicado así, de llorar y sufrir, y pues claro, hay mucha gente que no toca ni el tema. Oigan, me hablaron de tal funeraria, cuélgale, no me vayas a hablar. Yo soy de esas, yo borro mis mails que de repente galloso, y aquí que me están ofreciendo, yo agarro y los quito. A ver, como pedagoga totalmente hablas de niños, o sea, hablemos como mujeres también, porque también te pega, y también ver un cadáver, el otro, bueno, se murió una persona cercana a la familia, y yo me acuerdo cuando llegué al velorio, lo primero que me dijeron es, ¿no quieres verlo? Y le dije yo, no, gracias, yo no quiero ver. O sea, yo creo que es eso, y les comparto que cuando se murió mi papá, yo me acuerdo que para mí era muy difícil y me decía la familia, si tú lloras, no vas al velorio. Y era como castigo. Y yo decía, pero ¿por qué no voy a ir? El cómo reaccionar y lo que le decimos a la gente que se queda es terrible. No sabemos cómo manejar este tipo de comentarios. Y además, tú hablabas de niños, pero yo hablo también de adultos. No sabemos ni como adolescentes ni como adultos manejarlo. bueno, y además entender que cada quien vive el duelo de diferente manera. Hay gente a la que se queda en la etapa de negación un muy buen rato cuando tú ya pasaste a la siguiente, y en una familia, Gina, tú lo has de haber visto con la pérdida de tu papá. O sea, tu mamá lo vivió de una manera, tu hermano de otra, tu hermana de otra, tú de otra. Y lo que queríamos, porque muchas veces, ¿y por qué no llora? ¿Qué no le importó que se muriera? O sea, quisieras que cada quien entendiera lo que tú estás sintiendo. Yo te lo digo porque, por eso ponía el ejemplo de mis hijos. Por ejemplo, la verdad había una de mis hijas que mi marido le decía que era, mi papá le decía que era la consentida, ¿no? Y yo veía que ella, cuando mi papá se muere, no la vi como externar mucho, como a mí me hubiera gustado, digamos, vamos a ponerlo así. Y esto me podía, me ponía enojada. Entonces un día dije, yo no puedo con esto, porque me le acerqué y le dije, oye, ¿qué onda contigo? O sea, ni también que te llevabas con el abuelo y ahora, ¿no? Ni le lloras. Casi, casi, ¿no? Y entonces se acercó y me dijo, ¿y qué, mamá? Aunque yo le llore, no va a regresar. Me dijo, estoy suficientemente triste como para todavía llorar. Me dice, además, estoy muy en paz porque todo lo que le quise decir, se lo dije. Y entonces, y entonces, claro, cuando ya limpiábamos las cosas de mi papá, en un cajón me encontré millones de dibujitos que ella siempre le hizo desde chiquita, poniéndole que lo quería, y además firmaba tu consentida, ¿no? Entonces, ahí se me reviró la tortilla, porque yo dije, híjole, entonces yo estoy intranquila porque me faltaron cosas que decir.
sea, porque también te ves reflejada. Y por el contrario, tuve al más chico, que yo me acuerdo que había momentos en donde yo me quería salir a caminar no tenía ganas de pensar en nada y mi pretexto era sacar a mi perro, ¿no? Voy a sacar al perro, ¿no? Y yo iba a caminar. Y un día, yo creo que al verme, porque mi hijo tiene una gran inteligencia emocional, cosa que le aplaudo, se me acercó y me dijo, ¿te puedo acompañar? Y yo puse cara de, pues sí. Me dijo, si quieres, solo te acompaño, no hablo, solito te acompaño en silencio. Y esas caminatas me llegó a hacer preguntas que yo me cuestionaba, pero que al no escucharme, no sabía la respuesta, porque cuando se las tenía que contestar a él, me estaba contestando a mí. Entonces, muchas de las cosas que aconsejan es hablar, sacar, decir lo que sientes, ¿no? Y en mi caso, funcionó, ¿eh? Pero es que los procesos de cada quien son diferentes. Como somos únicos e irrepetibles, por ejemplo, si nosotros ahorita, cada una de nosotros, nos cortáramos el dedo derecho, ¿no? De la mano, con un cuchillo igualito, y nos hablamos en 8 días, ¿y cómo va su herida? A lo mejor la mía ya sanó por completo, a lo mejor la de Gina necesitó todavía un vendaje superior y a lo mejor la tuya, Alicia, ya va a la mitad. ¿Por qué? Porque cada quien sana diferente. Es exactamente lo mismo con los procesos del duelo. Entonces, nosotros no le podemos pedir absolutamente a nadie, por eso hablaba yo de la personalidad. Cada persona somos diferentes. Entonces, los duelos los vamos a manejar dependiendo de nuestra personalidad. Y también tiene que ver un poco con lo que dices tú, de preguntar, ¿no? De preguntar cómo lo quieres vivir y tener y dar su espacio y su tiempo a esas personas. Y cuando yo les hablaban de poner la perilla del dolor, la idea de que el sufrimiento cada vez sea menor y no nos quedemos en la perilla, en el sufrimiento lo más alto del volumen, ¿no? En el 10, es ir tratando de trabajarlo para que ese sufrimiento cada vez tratemos de que sea menor. De eso se trata, que vayamos sanando el duelo, ¿no? Pero de eso se habla hoy, porque antes acuérdate que las viudas se vestían de negro y se quedaban de negro porque tenían que sufrir y el sufrimiento era parte del amor que le tenías. Hoy ya te hablas de, a ver, ya, 1 año, 8 meses, dependiendo. Dicen que 1 año es el tiempo porque es donde vives todo el tiempo exactamente de las navidades, el Halloween, el cumpleaños, el aniversario. Entonces lo pasas el año y es cuando ya puedes pasar, digamos, el duelo de una manera. Pero sí tiene que ver mucho, y yo sí insisto que tiene que ver mucho de cómo te enseñan. Fíjate cómo hay gente que se atora, ¿no? Hay gente que incluso hace joyas, porque hay empresas que se dedican a hacer joyas de las cenizas de tus familiares, y entonces traen aquí a la mamá en un dije o en un anillo. O sea, son cosas que como dices, está como que bien difícil, o tienen las cenizas en la casa, y son cosas que yo siento que energéticamente te arrastran con la persona que físicamente ya no está contigo, ¿no? O sea, oye, y ahorita el duelo, vamos a hablar del duelo actual, porque estábamos hablando del duelo hasta el 18 de marzo del 2020, en México, por lo menos. claro. A partir del 18 de marzo del 2020, el duelo en este país y en el mundo entero ya no es el mismo. Ya morirse ahorita ya implica otro tipo de duelos porque no te puedes despedir, porque no te dieron chance de hablar, porque la llamada del teléfono era en el hospital con tu familiar, es grave pero estable. Yo he hablado con muchas personas que han perdido familiares, en las que la última llamada con una enfermera era, tu familiar está grave pero estable, y de pronto falleció. Entonces, claro, ahora el duelo, vamos a ponerle de verdad, un costal de no te pudiste despedir, no lo pudiste ver, no supiste ni bien qué le pasó, y ahora imagínate la persona que sabe que poco a poco se está yendo, lo que ha de estar viviendo. Entonces, estamos hablando ahora, agréguenle, un tipo de dolor diferente, un tipo de enojo mucho más grande, frustración, enojo, ira, y agréguenle una depresión que nos va a costar a psicólogos Sí, claro, mucho más tiempo. Entonces, si era 1 año, como estábamos diciendo ahora, quién sabe, va a ser. ¿cómo va esto? No, y lo que decía Alicia también, que los duelos no nada más son, y ahorita la que decías del 2020, no nada más son de personas, también son de chambas. ¿Cuántas personas han perdido la chamba? Y también es un duelo terrible, de muchas cosas, ¿no? De amistades, de parejas, porque ha habido muchísimos divorcios en este año. Entonces son duelos y duelos los que estamos aprendiendo
pues a vivir y que... Oye, me escribió, perdón que las interrumpa, me llamó mucho la atención esta semana. Ya ven que pongo de que los miércoles me escriban sus preguntas, ¿no? Porque me encanta, porque me escriben mucho y entonces yo saco mucha información de ahí. Trato de contestar lo más posible. Les agradezco muchísimo porque cada vez recibo más. Pero fíjense que me llama mucho la atención esta semana. ¿Saben cuánto me escribieron de que se sienten olvidadas por sus amistades? ¿Qué opinan de esto con el duelo? A ver. Pues nosotros seguimos viendo. Pues qué bueno que nosotros nos vemos para hacer en confianza. Que sí, es como una plantita, bien decían las abuelitas, sí es cierto. O sea, el que nosotros nos juntemos y que las personas que nos estén viendo se junten con nosotros en confianza con los jueves a platicar, escuchar, a opinar, pues es una ventana para sacar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Y los seres humanos somos sociales, necesitamos interactuar. Entonces, qué padre que como amigas estemos y que la gente que nos ve también nos considere sus amigas para escucharnos, para estar ahí, ¿no? Porque sí necesitas esta contención, definitivamente. Y yo fíjate que esa gente que te escribió, lo que le diría es, no esperes a que te busquen, búscalos. Ya si no hay respuesta, pues con el que haya respuesta te quedas, ¿no? Pero la verdad es que esta situación nos agarró por sorpresa y mucha gente puede estar viviendo un momento difícil y al no estar cerca, al no saber la historia, a lo mejor no es que no te quiera, simplemente en este momento de su vida sus prioridades han cambiado. Entonces hay que tener como más tolerancia, más paciencia. Y si ves que por ahí te sientes olvidada, pues toca tú la puerta y mándale un mensajito, mándale un mail, llámale, un dibujito, un sticker, hazte presente, ¿no? Oigan, pues miren, ¿qué le dirían a una gente que en estos momentos ha tenido una pérdida, una despedida, un duelo? ¿Qué le podemos aconsejar? Gina. Ay, pues yo podría aconsejarle y decirle que se quede con lo bonito de esa persona y que agradezca el haberla tenido en su vida el tiempo que haya sido y que nos sirva como enseñanza para valorar lo que hoy tenemos. Creo que este año ha sido muy importante para valorar no solamente pues, las cosas materiales que antes le dábamos una prioridad, sino a la gente que hoy tenemos. Entonces, la vida es un ciclo, ¿no? Y nacemos y nos morimos y creo que eso a veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero pues abracemos fuerte a la gente que está con nosotros, si no físicamente, a lo mejor con recaditos, con mensajes, demostrémosle nuestro cariño, porque pues estamos de paso en esta vida y yo creo que hay que aceptarlo, que es duro, sí, y que si necesitamos ayuda, que no dudemos en ir con profesionales, como en este caso María Amelia, que tú das terapias a personas en ese sentido, tú, Alicia, más con niños, pero creo que es importante saber que no siempre podemos salir solos, que necesitamos ayuda de gente que se dedica a hacer esto, como ustedes. Yo la conclusión también muy parecida a ti, que también es normal no estar bien, es normal sentirse en momentos también en donde la olla express de emociones que traemos necesitamos sacarla, pero que tratemos de no sacarla con quien más la podemos lastimar, incluso que es a nosotros mismos, lastimándonos a nosotros mismos, que estos momentos de incertidumbre nos pueden causar muchos tipos de confusiones y que obviamente cuando perdemos a una persona, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un matrimonio, cuando perdemos una escuela, cuando perdemos muchas cosas que se están perdiendo en estos momentos, también se vale en estos momentos llorar, sacarlo, porque acuérdense que se cierra una ventana, pero a veces se cierra una ventana, a veces, pero se abren puertas. Dios aprieta, pero no ahorca. También tenemos toda la posibilidad de ver qué sí hay. No nada más nos quedemos con las cosas que no hay, con las cosas negativas. Yo los invito de verdad a agradecer lo que sí tenemos, ver oportunidades en las crisis y como dice Gina, buscar ayuda, pero también no dejen para mañana las cosas. Traten de verdad de vivir el solo por hoy, poquito a poquito, solo por hoy tratemos de estar mejor, solo por hoy tratemos de abrazar, tratemos de comunicarnos con las personas que tenemos, de agradecer, intentamos irnos a lo positivo, no a lo negativo, solo por hoy. No intentemos ni mañana, ni en una semana, ni en un mes.
Vámonos en baby steps, vámonos calmaditos, vámonos en el solo por hoy y verán que las cosas se van a ir yendo más fáciles y de verdad estamos muy, muy agradecidas por abrirnos este espacio en sus casas, en sus corazones. Estamos abiertas a todo tipo de temas. También para nosotros ha habido momentos que han sido difíciles, yo se los confieso de verdad, que he necesitado de verdad de un abrazo, de un apapacho. Entonces, gracias, amigas, también les quiero decir, aprovechando estos momentos para decirles gracias por estar, gracias por escuchar, porque sin ustedes, de verdad, estos momentos para mí son sagrados, son grandes tesoros y se los quiero agradecer. Igualmente, qué bueno que tenemos estos jueves en confianza, pedirle a la gente que no prenda sus notificaciones para que no se les olvide vernos los jueves por YouTube o Facebook. Y yo le diría a la gente que estamos de paso en este planeta y que pensemos qué quieres dejar, ¿no? Si huellas o cicatrices. Muchas veces por el orgullo, por pensamiento adulto, por prejuicios, decimos mañana, mañana. No hay que atrasar lo importante por lo urgente. Hay que decirle a la gente que la quieres, hay que decirle que le extrañas, hay que mandarle un mensajito. No lo dejes para otro día, porque además el que más calma vas a sentir eres tú. Y si es necesario o perdiste a alguien en estos momentos y necesitas ponerle, pues a lo mejor un altar, escribirle una carta, poner su foto y saludarlo todos los días a manera de honrarlo, se vale, como un homenaje. Siempre se vale tener en tu mente a los que quieres y no se van mientras tú no los olvides. Entonces, te pedimos a ti que no nos olvides cada jueves aquí en Confianza, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias. Síguenos en redes como En Confianza Con, en YouTube, en Facebook y también estamos en Instagram. Todos los jueves a las 8 de la noche te esperamos y por favor coméntanos qué te pareció este programa, todos los programas, estamos de verdad abiertas a que nos digas todos tus comentarios. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, que descansen. Bye.